¿Qué tal? ¿Cómo les va? Soy Liana Fischer y estoy muy contenta de darles la bienvenida a este seminario, que más que un seminario es un grupo de lectura, un grupo de estudio. Vamos a trabajar con el texto en mano. Por eso cada vez que ven una clase, lo que les voy a pedir es que tengan el texto junto a ustedes, porque a diferencia de las clases expositivas, en este grupo de estudio, grupo de lectura, vamos a ir trabajando cada uno de los textos, resaltando ciertos párrafos, ciertas palabras, para ir aproximándonos a la lógica de Freud y tratando de extraer de ahí, a partir de esa lógica freudiana, fundadora del psicoanálisis, extraer desde ahí los conceptos que nos permitan repensar nuestra clínica actual, las presentaciones clínicas de nuestro tiempo, revisar el modo en el que se configura el dispositivo analítico, cuáles son las coordenadas necesarias para pensar la entrada del análisis, cómo se produce el pasaje de primeras entrevistas a inicio de un análisis, cómo se posiciona el analista en la transferencia, cómo interviene desde allí. Vamos a pensar estos elementos no solo en el campo de las neurosis, que justamente es el campo del cual surge el psicoanálisis, sino también cómo podemos ubicar las coordenadas de los principios de la técnica a la clínica que corresponde al trabajo con otras presentaciones clínicas, más del orden del desborde, del acto, en la particularidad de la virtualidad. Freud trabajaba en presencia, en uso del diván. Hoy hay muchos colegas que no utilizan el diván, entonces poder pensar cómo esto incide en nuestra manera de intervenir, en nuestra escucha. También cuadros clínicos que corresponden al trabajo con adolescentes. ¿Cómo pensamos el armado del dispositivo, la transferencia, las intervenciones? Bueno, la idea es poder ir trabajando con los textos en mano, subrayando, resaltando algunos aspectos centrales, enriqueciéndolos en un intercambio con ustedes. Ustedes se van a encontrar en cada una de las clases que no estoy yo sola, sino que están presentes quienes han cursado ese seminario en el momento en el que se dictó. ¿Por qué son así? Porque apuesto al lazo con otros, como ya he dicho en otros videos de bienvenida. Creo que cuando pensamos colectivamente pensamos mejor. Creo que la virtualidad nos permite trascender fronteras, pero a veces cierra puertas y nos aísla. Por eso, dado que tenemos la facilidad de lo virtual y que ustedes van a poder seguir este seminario, este grupo de lectura al tiempo de ustedes, lo van a poder ver en varias oportunidades, me parece o me gusta que es importante recordar que somos sujetos del vínculo y entonces que ustedes puedan presenciar los interrogantes de otros colegas que están haciendo también el proceso de formación como analistas, me parece que es muy interesante, ¿sí? Y que tal vez encuentren en ellos eh, la voz de alguna pregunta que a ustedes se les ocurra mientras van avanzando con la lectura. Por supuesto que en la plataforma hay un foro donde ustedes pueden colgar, como se dice ahora, sus preguntas, sus comentarios, para poder ir siguiendo el proceso de cada uno de ustedes. Si no me conocen, nuevamente me presento, soy Liana Fischer, hace más de 30 años que me dedico a la clínica psicoanalítica. Mi práctica en la actualidad tiene que ver con el trabajo clínico con jóvenes, adolescentes y adultos en el consultorio. He dejado la práctica del hospital y me dedico a la transmisión del psicoanálisis en diversos ámbitos. Para esta primera parte de la técnica revisitada vamos a trabajar tres textos: el texto de Sobre la iniciación del tratamiento, que es un texto fundamental de Freud,
donde ahí Freud establece las reglas fundamentales del encuadre, la frecuencia de sesiones, la posición del paciente, la posición del analista, el valor del silencio, el trabajo sobre el tiempo, sobre el dinero. La importancia para mí de este texto es que nos permite pensar las coordenadas sobre las que se sostiene el dispositivo analítico y cuáles son las maniobras del analista para producir su instalación, ¿sí? Vamos a darle especial relevancia a un factor diagnóstico que Freud presenta en el texto sobre la iniciación del tratamiento, que tiene que ver justamente con la cuestión de la transferencia. El otro texto freudiano que vamos a trabajar es sobre dinámica de la transferencia, eh, pudiendo recorrer la definición de transferencia como un modo de hacer lazo social, es decir, que la transferencia no es privativa del psicoanálisis, sino que como Freud nos va a ir mostrando, la transferencia es justamente el modo en el que el sujeto construye la realidad, se liga a otros, está presente en todo vínculo, con la particularidad de que en el análisis se recorta y se la piensa, se la teoriza y también se interviene sobre ella. Entonces vamos a trabajar sobre este concepto psicoanalítico, importantísimo, dado que el psicoanálisis o un psicoanálisis es una clínica en transferencia, de modo tal que al paciente y a las intervenciones hay que pensarlas en relación a lo transferencial, no por fuera de eso. Por eso mismo, este texto sobre dinámica de la transferencia tiene como particularidad la importancia de trabajar sobre eh, la transferencia como motor del análisis, pero también el encuentro de Freud con la transferencia como una de sus resistencias. Una de las resistencias vinculadas al yo, porque sabemos que hay otras resistencias. Entonces la transferencia se le va a presentar como una transferencia erótica o como una transferencia hostil. Allí en el trabajo clínico, inevitablemente, Freud nos va a enseñar, se presenta la transferencia como resistencia. Bueno, ¿cómo operar allí? Otro texto que vamos a trabajar es un texto de Saraceno Fase, una justamente psicoanalista contemporánea. Con esto vamos introduciendo esta cuestión de la técnica revisitada. Vamos a revisitar lo clásico a la luz de la clínica actual, pero también con aportes de psicoanalistas contemporáneos. Vamos a leer un breve texto de esta autora, donde va a incluir un elemento, por ejemplo, interesantísimo, que es el concepto de encuadre interno de André Green, y vamos a trabajar el concepto de disponibilidad del analista en contrapunto con lo que Freud plantea respecto de la neutralidad y de la transferencia. Es interesante el planteo que hace Saraceno Fase porque nos permite pensar, por ejemplo, en la posición del analista en presentaciones clínicas que no están tan del lado de la neurosis, sino que están del lado de las presentaciones más de borde, más del lado de los desórdenes o de las singularidades subjetivas del narcisismo. Por eso este es el planteo de esta primera parte de la técnica revisitada. En la segunda parte vamos a trabajar otros textos, como recordar, repetir y reelaborar, ¿sí? Algunos textos más, ya les contaré, pero les quiero dar la bienvenida y que tengan un lindo paso por este espacio y por supuesto pueden dejar todas las consultas en el foro o escribir a la dirección de mail que ustedes tienen. Les envío un abrazo y seguimos pensando psicoanálisis con pasión.